en estos versículos, hermanos, del versículo 9 al 14, vamos a tener un poco panorámico todo, y después vamos a regresar a los versículos 9 y 10, que es donde nos vamos a enfocar un poquito. Pero para tener un poco de contexto, hermanos, tú sabes, en los versículos primeros, el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Colosas su estado de santidad que tienen en Cristo. Él les empieza a decir y da gracias a Dios también por la fidelidad que ellos tienen al Evangelio de Dios. Es un gozo mirar que los hermanos también son fieles al Evangelio de Dios. Sin duda Pablo se gozaba y a su vez daba gracias también a Dios por los hermanos de Colosas. También miramos una oración hermosa trinitaria de Pablo por ellos, para que ellos siguieran firme también el Evangelio, hermanos. El sermón de esta mañana, hermanos, se llama "Sean llenos del conocimiento de Dios". El versículo 4, hermanos, nos está diciendo el por qué Pablo da gracias. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis de todos los santos. Es para un contexto, hermanos, de lo que para entrar a los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. El apóstol Pablo da gracias a Dios por el Evangelio vivo en los hermanos de Colosas, y también porque ese Evangelio se mostraba en el amor hacia los demás creyentes, hermanos. Dice Pablo: desde el día que lo oímos. Recuerdan que Epafras, hermanos, visitó a Pablo estando preso en Roma, acerca de la herejía que estaban prevaleciendo en la iglesia de Colosas allí, una herejía del gnosticismo llamado conocimiento. Hermanos, Epafras estaba preocupado por la congregación. Va y visita a Pablo estando en Roma, él preso, y escribe esta hermosa carta para que sea leída en la iglesia de Colosas. Dice el versículo 8: quien también nos ha declarado por vuestro amor en el Espíritu. Está hablando de Epafras, hermano. Eso es para dar un poco de contexto a lo que estamos mirando aquí. Versículo 9 entramos entonces: por lo cual, dice Pablo, también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 9 dice: por lo cual también vosotros. Aquí se refiere a Pablo y a Timoteo. ¿Se acuerdan que ellos en el capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo y Timoteo estaban orando, dice ahí, no cesamos de orar por vosotros? Pablo nuevamente les recuerda a los hermanos de Colosas que él está intercediendo por ellos. Él y Timoteo, hermanos, están orando constantemente por ellos, pero ahora en el versículo nos dice, hermanos, la petición específica, el cual el apóstol Pablo estaba orando. Dice ahí en el versículo, dice: por lo cual también vosotros, del día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, dice, que sean llenos del conocimiento de su voluntad y toda sabiduría e inteligencia espiritual. Recuerdan, hermanos, que la herejía que estaba ahí, como ya lo dijimos ahorita, en la iglesia de Colosas, el gnosticismo o el gnosis, que significa conocimiento. Pablo dice: mi petición a Dios Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, es que ustedes tengan un conocimiento verdadero. Recuerdan que los falsos maestros decían, hermanos, que la sola fe en Cristo no era suficiente para salvación. La herejía que estaba, una de las más prevalecientes en Colosas, decían que el creer o solamente la fe en Jesús no era suficiente para salvación. Ellos decían que tenían que tener un conocimiento más elevado, aún por encima de la fe en Jesús, para llegar a ser salvo. Por ese motivo Pablo está orando para que Dios les dé un conocimiento verdadero, para que puedan ellos, hermanos, contraatacar las herejías que se estaban levantando en la iglesia de Colosas. Los falsos maestros decían que no era suficiente solamente creer en Jesús, tenían que hacer algo más. Y Pablo está orando, hermanos, para que ellos tengan un conocimiento, pero un conocimiento de parte de Dios. La Nueva Versión Internacional dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. ¿Quién? Dios. No un conocimiento humano, sino un conocimiento que proceda de Dios. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad. Pablo está diciendo que la fuente de su conocimiento sea Dios, que Dios Padre les dé la sabiduría, no para creer en Dios, ellos ya lo creían, sino para poder contrarrestar la herejía que estaba presente en la iglesia, hermano. En la actualidad, hermanos, en el círculo evangélico, si tú volteas alrededor de las iglesias, lamentablemente hay mucha ignorancia espiritual, hermano. Las personas son llevados
por personas, y ahorita todo mundo, líder, se dice apóstol en las iglesias modernas de hoy. Todos quieren ser apóstol, y las personas son engañadas y arrastradas tan fácilmente a ese evangelio adulterado. ¿Por qué? Porque no tienen un conocimiento de Dios. Es por eso la preocupación de Pablo para los hermanos de Colosas. Ustedes deben de tener un conocimiento que venga de parte de Dios, un conocimiento que les ayude a entender quién es Dios, un conocimiento que les ayude a contrarrestar la herejía que estaba saliendo o estaba entrando más bien a la iglesia de Colosas. Tienen que tener un conocimiento de Dios, un conocimiento de Dios, hermano. Lamentablemente, como les decía ahorita, las personas en el evangelio moderno quieren escuchar o les dicen lo que ellos quieren escuchar. Cuando se les habla de pecado, cuando se les habla de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, no quieren, se van. Estas personas no escudriñan, se dejan llevar por todo tipo de doctrinas, y a su vez, hermanos, están engañados. Isaías capítulo 5, versículo 13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Proverbios 1 dijo: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Verso 4: si como a la plata la buscares, dice, y las escudriñares como a tesoros, dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Necesitamos, hermanos, conocer quién es Dios. No nomás escuchar, conocer. ¿Se acuerdan lo que dice Santiago? Que a veces somos oidores olvidadizos. Necesitamos recordar a cada momento quién es Dios, quién es Dios. Pablo le dice que él está orando por ellos para que Dios les dé de su conocimiento. Versículo 9 nuevamente: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual. La Nueva Versión Internacional dice: pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo en el versículo 10: para que andéis como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Recuerdan, hermanos, que en los versículos arriba Pablo les llama de un estado de santidad, y Pablo les está recordando: si ustedes tienen un conocimiento de Dios, si ustedes saben, entienden el estado de santidad que ustedes tienen, entonces ustedes van a vivir una vida agradable a Dios, una vida que honre a Dios, una vida que adorne la doctrina de Dios. Si ustedes llegan a entender el estado de santidad que tienen en Cristo, entonces nosotros vamos a agradarle a Dios en todo, que su manera de vivir sea siempre de una buena reputación, de un buen testimonio para los de afuera. Pablo les dice a los hermanos de Corintios, 2 Corintios 2:5, la última parte: y ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, si nosotros decimos que profesamos esta fe que los hermanos de Colosas decían, tenemos que vivir de una manera que agrade a nuestro Dios. En la iglesia, en tu trabajo, en las escuelas, en tu propia casa, tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. De lo contrario, si no lo hacemos, hermanos, estamos fallando a la santa voluntad de nuestro Señor. Dice Pablo ahí: para que lleven fruto. Obviamente no se refiere al fruto del Espíritu que Pablo nos dice en Gálatas 5:22. Entonces, ¿a qué fruto se refiere Pablo aquí? Dice: en toda buena obra. Sin duda Pablo les dice: toda buena obra que ustedes puedan mostrar y hacer es resultado del evangelio verdadero que ustedes han recibido.
Los hermanos de Colosas estaban llevando un buen testimonio y tenían una buena reputación y lo manifestaban, hermanos, a través de buenas obras, sin duda. A través de buenas obras. El Evangelio de Dios en tu vida, hermano, no puede frenarse, tiene que manifestarse. Tiene que manifestarse. Yo no sé de qué manera tú lo estás manifestando en el lugar donde te desenvuelves, pero sin duda tiene que llevar fruto. Fruto. El Evangelio de Dios tiene que traer fruto para tu vida. Dice Pablo, y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo les dice que el fruto de las buenas obras es muy bueno, pero para que ellos puedan crecer en el conocimiento de Dios es fundamental, dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y este versículo, hermanos, es clave aquí. Para poder nosotros tener un conocimiento de Dios, dice Pablo en el libro de Colosenses 3, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Pablo les dice, sumérjanse en la palabra de Dios, empápense de ella, que la palabra de Dios sea para ustedes como el respirar, que llegue a ser una necesidad en su vida. Mi oración a Dios es de que ustedes lleven fruto de obras y que sean llenos de un conocimiento verdadero de Dios a través de la palabra leída cada día, hermano. Sé que tenemos devocionales, hermanos, tienes tiempo de oración. Y aún debemos hacerlo más, que la palabra de Dios nos empape, hermanos, cada día, cada día. No hay, mis queridos hermanos, nada que detenga la falsa enseñanza que estar llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios escrita en su palabra. Si tú estás empapado, hermano, de la palabra del Señor, Pablo dice a los colosenses, si ustedes tienen esa abundancia de la palabra de Dios en sus vidas, difícilmente van a ser llevados, arrastrados por este viento de doctrina que está en la iglesia. Ustedes van a tener entonces un conocimiento real de Dios y no el conocimiento que estos falsos maestros quieran imponer en la iglesia. Que vayan y les digan, es que la fe en Jesús no es suficiente, tú necesitas algo más. Hermanos, dice, si ustedes tienen esa abundancia de la palabra del Señor con ustedes, sin duda van a estar cimentados, no los van a mover fácilmente. Versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La Reina Valera dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. Por medio del conocimiento de Dios, hermanos, Pablo les dice, ustedes pueden ser fortalecidos y así ustedes puedan perseverar con toda paciencia en cualquier situación que puedan ustedes estar teniendo. Recuerden una vez más la falsa enseñanza de la fe, de que estaba ahí, que la fe no es suficiente en Cristo. Pablo dice, si ustedes tienen este conocimiento, nadie los va a mover ahí, serán como ese árbol plantado, hermano, junto a corrientes de agua viva, que va a venir aire y no va a pasar nada. Ustedes están cimentados en la palabra del Señor, hermanos. Por algo Pablo daba gracias a Dios por ellos, por el evangelio genuino que creían y por los frutos que estaban dando. La Nueva Biblia de las Américas dice el versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, hermano, con gozo. La Reina Valera traduce esta palabra de longanimidad, se traduce a la paciencia que uno debe tener hacia las personas difíciles. Esta palabra longanimidad, una vez más, se traduce a la paciencia que uno debe tener hacia las personas difíciles. Y vaya que sí, tenemos a nuestro alrededor personas difíciles, personas que quizás atacan tu cristianismo, personas que quizás no ven en ti que eres un verdadero creyente. Lamentablemente las personas de afuera siempre están criticando, hermanos, siempre se están estamos en el ojo del huracán aquellas personas. Y aún Pablo dice, y aún aquellas personas, según esta palabra, Dios nos da, hermanos, esa paciencia para soportar a esas personas difíciles de tratar también.
Dice el versículo 1, ¿para qué? Para que con gozo ustedes den gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Pablo les dice, el gozo de saber que somos aptos y participantes de la herencia de los santos sobrepasa todo lo que puedas estar pasando, todo aquello que venga a tu vida, a la iglesia. Dice, el saber que tú has sido apto para participar en la herencia de los santos en luz, hermanos, eso sobrepasa toda cosa que pueda venir a tu vida. Tú sabes, hermanos, que estamos en un peregrinar aquí unos años más y ya no vamos a estar aquí, porque tu morada no es aquí. Él les está diciendo, ustedes deben de estar gozosos porque ustedes fueron aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como cada uno de nosotros, hermano. Amada iglesia, ¿cuántos de nosotros damos gracias a Dios mediante a su Hijo Jesucristo, que fuimos hallados aptos para participar de la herencia reservada para sus hijos? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos en la semana, en esa oración específica, de decir gracias Dios porque mi nombre, Señor, fue escrito en el libro de la vida? Gracias porque en tu misericordia me has hecho ser partícipe de esta herencia de los santos. Hermanos, es un gozo sin duda para los colosenses el escuchar eso, y sin duda es un gozo para nosotros el recordar eso también, hermano, de que no vamos al cielo porque hayamos sido buenos, sino por la misericordia del Señor que nos hizo aceptos. ¿En quién? En el amado, en su Hijo, por medio de su Hijo. Precioso es que nosotros tenemos entonces esa hermosa herencia con los santos en luz. Y si esto no fuera poco, hermanos, el versículo 13 también dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pablo le dice, debemos de estar con gozo porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermanos. ¿Dónde estábamos antes nosotros? Muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin esperanza alguna, pero por la misericordia de Dios, hermanos, Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, dice la Nueva Versión Internacional. Así Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pablo les dice, no pueden estar así nada más cuando saben esta verdad tan grande. Él los ha librado del dominio de la oscuridad y los ha trasladado al reino de su amado Hijo mediante el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, es un gozo que debemos de tener, es una alegría, hermanos, el saber, hermanos, que ciertamente estamos en camino pasajero. Nuestra morada está en los cielos, algún día ya no estaremos allá, y este es un misterio grande porque dice que Él nos ha trasladado ya al reino de su Hijo, hermanos. Dice el versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La idea, hermanos, de redención es la idea de rescate. Es como si un hombre muy rico, hermanos, fuera al mercado de esclavos y escogiera al mejor de los esclavos, al más fuerte, al de mejor apariencia, al mejor que le puede dar un servicio a él. Esta palabra de redención tiene la idea de rescate, hermano. Como si este hombre fuera al mercado de esclavos y escogiera al más fuerte, quizás al más joven, al más alto, que le sirviera para los servicios en su reino, en su palacio, no sé. Pero, hermanos, todo lo contrario a lo que el Señor hace con nosotros. Pablo dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo menospreció Dios, y lo menos del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Pablo les dice que en su amado Hijo ellos habían sido redimidos, rescatados mediante su Hijo Jesucristo, hermanos. Él nos rescató, sin duda. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Dice el libro del escritor de Hebreos 9:12, y no por su sangre, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención
Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, hermanos? Tenemos redención por medio de su sangre, hermanos. Efesios 1:7, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Como resultado, hermanos, de la redención por medio de su sangre, que obtenemos el perdón de pecados, hermanos. El perdón de pecados. No hubo nada más glorioso para los hermanos de Colosas, hermanos, el recordar que fueron rescatados o redimidos mediante la sangre de Cristo y como resultado el perdón de pecados. Lo único, hermanos, que nos puede llevar a la presencia del Señor es este perdón de pecados. Si nosotros no nos humillamos ante Dios, si nosotros no reconocemos nuestra condición pecadora, hermanos, si no nos humillamos ante Él y no pedimos perdón, hermanos, estamos aún separados de las promesas de Dios. Lo único que puede, hermanos, librarnos de la santa ira de Dios es que vayamos a Él y le pidamos perdón por nuestros pecados. No hay otra entrada, hermanos, al cielo. Y si lo hacemos así, dice el apóstol Pablo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ira de Dios ha sido quitada de nosotros cuando nosotros reconocemos nuestra banca rota espiritual y vamos al Señor humillados, pidiéndole a Él perdón de pecados. Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en quien, en Cristo Jesús. La santa ira de Dios es quitada mediante este perdón de pecados, hermanos. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. La petición de Pablo al Señor por los Corintios, por los Colosas, perdón, hermanos. Miramos entonces, hermanos, algo panorámico acerca, y vamos a regresar ahorita al versículo 9 y versículo 10, como el tema de la predicación, ser llenos del conocimiento de Dios, hermanos. Y creo que esto es importante porque aún en este mundo, hermano, hay falsos maestros y está a la puerta el evangelio de la prosperidad, hermano, el evangelio social, el evangelio pragmático, el que no ocupas arrepentirte, hermanos. Tantos evangelios adulterados, o más bien el evangelio es adulterado, hermano. Y es importante que nosotros como iglesia, hermanos, anhelemos un conocimiento de parte de Dios. De lo contrario, seremos presas fáciles para esos terroristas espirituales que están ocultos en los círculos cristianos, en las iglesias, y tú los ves en la calle a cada momento. Y el arma que el Señor nos ha dado, hermanos, para protegernos es que tengamos un conocimiento acerca de quién es nuestro Dios, hermanos. Y una vez más, ¿se acuerdan de Colosenses capítulo 3, versículo 6? Quizás nos preguntemos cómo puedo llevar a tener un conocimiento de Dios. Bueno, que la palabra de Dios entonces abunde cada día en nosotros. Que de la misma manera que el Espíritu de Dios mora en vosotros, de la misma manera la palabra de Dios tiene que morar en vosotros. Cuando la palabra de Dios entonces mora en vosotros, dice Pablo, ella nos enseña, nos exhorta y nos da también de su sabiduría. Si tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, tenemos la sabiduría de Dios. Pablo en la misma carta de Colosenses capítulo 4, 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera. Salmo 119, 104 dice, de tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. Amada iglesia, cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, entonces tenemos sabiduría de Dios. Si nosotros tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, andamos como es digno de Dios. Nos hace vivir como sus hijos cuando tenemos el conocimiento de Dios. Cuando tenemos el conocimiento de Dios, hermano, nos da a conocer su voluntad. Efesios 5:15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, la cual es disolución, sino antes sed llenos del Espíritu Santo. Una de las voluntades de Dios, hermano, es que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuevamente a través de su hermosa palabra, empaparnos de la palabra de Dios, hermanos. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo, hermano. Primera Tesalonicenses 4:3, también la voluntad de Dios es de que vuestra santificación, hermano. Cuando tenemos un conocimiento verdadero acerca de Dios, hermanos, entonces le agradaremos a Él en todo lo que tú puedas hacer, hermano. Si tienes un conocimiento verdadero de Dios, sin duda será agradable a nuestro Dios. Nuestra amada iglesia, hermanos, es una iglesia, como decía otro pastor, que evangeliza. Es una iglesia, hermanos, que va a exponer el evangelio a las personas perdidas. Esto es la voluntad de Dios, hermano, que vayamos a compartir el evangelio a aquellos perdidos. Si tú tienes el conocimiento de Dios, hermano, sin duda tu vida va a llevar fruto en toda buena obra. Si tenemos el conocimiento de Dios, hermano, si tienes el conocimiento de Dios, tu vida va a dar frutos, hermano, visibles para los de afuera. Si tenemos un conocimiento de Dios, hermano, sin duda tú serás fortalecido con el poder de su gloria. Pablo dice en Efesios capítulo 6:10, por lo demás, hermanos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando tenemos un conocimiento verdadero de Dios, hermanos, ese debe de ser uno de nuestros anhelos diariamente. Conocerte, Señor, más. Si te conozco, quiero conocerte más. Nuestra vida, sin duda, hermanos, podemos pasar toda la eternidad buscando conocer al Señor y sin duda nos faltará mucho. Dijo por ahí alguien que tenemos del 100%, tenemos quizás un 1% del conocimiento hacia nuestro Dios, porque Dios es grande, nuestro Señor. Pero mientras tanto, como iglesia, nuestro anhelo, nuestro deseo debe de ser siempre buscar un conocimiento de Dios. Si tenemos un conocimiento de Dios, sin duda el esposo va a tratar bien a su esposa. Si tenemos un conocimiento de Dios, la esposa va a respetar a su esposo. Si tenemos un conocimiento de Dios, los hijos van a respetar a sus padres y los padres van a amar a sus hijos. Si tenemos un conocimiento de Dios, entendemos que como iglesia tenemos una responsabilidad hacia el mundo, tenemos una responsabilidad hacia nuestros pastores, tenemos una responsabilidad aquí en la iglesia local cuando tenemos un conocimiento de Dios. No nos cansemos de buscar siempre este conocimiento del Señor. Si tenemos un conocimiento de Dios, tú sabes que el bautismo, hermano, es algo agradable, es un mandato de Dios. Si tenemos un conocimiento de Dios, tú sabes que la Santa Cena es un mandamiento de Dios y sin duda hoy lo vamos a tener y nos gozamos en eso, ¿no? Así que nunca se nos olvide, día a día, tener o buscar ese conocimiento genuino de nuestro Señor, para que nosotros también podamos entonces dar fruto hacia los de afuera y a su vez, hermanos, adornar la hermosa doctrina de nuestro Señor